Proseguimos, ¿no? El mismo autor, para la masa, indica el estándar de masa del kilogramo se abrevia KG. Se define como la masa de aleación platino indio específico que se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de Sèvres, cerca de París. Un estándar atómico de masa sería más fundamental. Sin embargo, en la actualidad no podemos medir masa a escala atómica con tanta exactitud como a escala macroscópica. El gramo, que no es una unidad fundamental, es de 0,001 kilogramos. Estoy citando de manera textual, por eso estoy diferenciación directa se llama eso, ¿no? Cita directa, ¿sí? Tiempo de 1889 a 1967, el mismo autor, Szymanski, 2, Física Universitaria, de 1889 a 1970, la unidad de tiempo se definió como cierta fracción de día solar medio, el tiempo promedio entre llegadas sucesivas del Sol al cenit. El estándar actual adoptado en 1967 es mucho más preciso. Se basa en un reloj atómico que usa la diferencia de energía entre los dos estados energéticos más bajos del átomo de cesio. Al bombardearse con microondas de cierta frecuencia exacta, el átomo de cesio sufre una transición entre dichos estados. Un segundo que se abrevia como S se define como el tiempo que tardan aquí sería 9.992.631.772 ciclos de esa radiación de microondas. Una definición mucho más compleja. Ah, tenemos que entender que se entiende por frecuencia, que se entiende por ciclos, ¿sí? Que se entiende por bombardeo, estados energéticos. Vamos a ir avanzando poco a poco, ¿no? Pero estamos leyendo, estamos tratando de entender, digamos, conceptos, ¿no? Las unidades derivadas. Las unidades derivadas se obtienen a partir de las unidades fundamentales. El ejemplo más simple, cuando medíamos el área en la escuela y la expresábamos en metros cuadrados, ese es el ejemplo más sencillo. Metro cuadrado. Hemos medido área con nuestro profesor de primaria. Si nos seguimos acordando de nuestros profesores, les tenemos un cariño muy profundo, ¿no? Entonces, las unidades derivadas se obtienen a partir de las unidades fundamentales. Nosotros tenemos que medir las unidades, dominar las unidades fundamentales. Lo de unidades derivadas es esto, es lo único que se tiene y las tablas que he incluido, ¿no? Para las unidades derivadas y las unidades fundamentales manejamos prefijos, manejamos prefijos. ¿Y qué tenemos por prefijos aquí? ¿Sí? Son especies de abreviaturas que nos permiten, ¿no?, expresar magnitudes físicas grandes, muy grandes, más grandes y más pequeñas, para la mayor parte de las magnitudes físicas que estamos estudiando. Por ejemplo, en caso del metro como unidad fundamental de longitud del sistema internacional, podemos usar unidades más grandes como el kilómetro. La distancia entre La Paz, Patacamaya, Camino a Oruro es de aproximadamente 90 a 95 kilómetros. O unidades más pequeñas como el centímetro o milímetro, ¿sí? Las equivalencias respecto a la unidad fundamental que es el metro son: un kilómetro es igual a un kilómetro, o 10 a la 3 metros, 10 a la 3 es 1000 metros. Un centímetro es 10 a la menos 2 metros. Aquí el prefijo es K en kilómetro, aquí en el centímetro el prefijo es el centi, C. El milímetro, un milímetro es la millonésima parte de un metro, 10 a la menos 3 metros, mm. Como podemos observar del anterior ejemplo, los nombres que se agregan a la unidad fundamental, kilos, centimil, se conocen como prefijos. Estos prefijos se añaden a cualquier unidad fundamental. Puede ser una unidad fundamental de tiempo, de longitud, de masa. La siguiente tabla muestra un resumen de los prefijos más utilizados, ¿sí? Aquí tenemos los prefijos más utilizados, ¿sí? Aquí hay un error, miren, este N de la letra mayúscula, lo voy a corregir. eh, Ahí el Word, el editor de Word, de PowerPoint, generalmente lo de mayúscula lo vuelve a colocar en minúscula. Hay una manera de colocar una comilla, pero ahí de nada sirve, digamos, a veces se malinterpreta, a veces con una comilla, otro símbolo. He tratado de no colocar ahí. Entonces, uno diría, pero ¿para qué esto es tan sencillo? Porque me estoy aburriendo, niño. Pero
En una pregunta, digamos, de química, uno con lo que se tiene eh, es 10, 15 decilitros de glicerina, la DL. ¿Y qué es el D? Uno se pregunta ya, pregunta perdida. El estudiante se ha olvidado qué significa el prefijo D. Podemos indicar que un virus de 2 nanómetros o de 10 nanómetros de longitud, así promedio, podemos decir NM. ¿Qué es el N? Ya problema perdido. Entonces tenemos que dominar las unidades de longitud. Principalmente en medicina, de pico hasta centimiles se utiliza en cantidades pequeñas, en cantidades grandes para la parte de frecuencias, microondas, ¿no? Tenemos el kilo, mega, giga, ya está giga, ter, peta, hexa, zeta, todo es para los físicos, los que están en ciencias puras, en ingeniería, ¿sí? Un ejemplo, uno como tal, ¿no? Los virus, ¿no? Voy a citar uno de los libros de biología, ¿sí? Alexander Charles Kurtz D'Alessio, número 7 está en la bibliografía, expone que eh, antes se creía que los virus eran los agentes de enfermedades más pequeños. Esta había cambiado, se ha encontrado en las plantas varias enfermedades producidas por algo más pequeño y sencillo que un virus. Se trata de filamentos sencillos de RNA llamados viroides, los cuales tienen solamente una fracción del tamaño de los virus más pequeños. En la lámina 19 se comparan los tamaños de un núcleo de una célula, una bacteria, un virus y un viroide. Los viroides no tienen los cápsidos protectores hechos de proteína que tienen los virus. Al igual que los virus, los viroides solo se replican dentro de las células vivas. ¿Sí? Entonces, en esta lámina, miren, podemos ver que los virus están en ese orden, 2800 nanómetros, la viruela 250 nanómetros, virus de longitud muy grande, y el viroide así de una centésima parte, ¿no? De un virus como tal. Entonces, los microscopios ahora se han sofisticado más. Yo no soy médico, pero quisiera tener la fortuna de tener un microscopio de ultra alta capacidad que me permita ver así un virus así de la viruela y este es su tamaño, 250 nanómetros. Ustedes van a tener esa suerte si se esfuerzan e ingresan a la facultad. En 1960, un comité internacional adoptó un conjunto de unidades para las cantidades fundamentales de la ciencia como sistema internacional. El sistema internacional es que se utiliza en nuestro medio, pero también utilizamos el sistema inglés, libras, pulgadas. En el sistema internacional tenemos el para la longitud, para la magnitud fundamental de longitud, el metro, se abrevia metro. El kilogramo para la masa se abrevia KG. El segundo se abrevia S. Además de estas tres unidades fundamentales, adoptamos las unidades de temperatura. Pensé que se ha cortado, mil disculpas. ¿Ya? Vamos hasta y 50 voy a explicar, porque tengo que dar esa pausa para que ustedes tomen un dulce, un vasito de agua y el otro profesor también pueda ingresar. ¿Sí? Entonces, adoptó como otras unidades fundamentales la temperatura, para la temperatura el Kelvin, la corriente eléctrica, el ampere, la intensidad luminosa, la candela, su abreviación CD, la cantidad de sustancia, el mol. Entonces, antes de 1960, el sistema internacional era conocido como sistema métrico, ¿sí? Ahora se conoce como sistema internacional, ¿sí? En nuestro medio nosotros no utilizamos el Kelvin, nosotros utilizamos los grados centígrados, los grados Celsius. Ahora, ¿por qué? Por los termómetros, por lo que se vende para medir temperatura. Nosotros vamos a encontrar más fácilmente un medidor de temperatura analógico en grados centígrados, en grados Celsius. Pero le sumamos 273 y tenemos los grados Kelvin. Ahorita me encuentro a 17 grados centígrados aquí, tengo un termómetro sí, de medio ambiente. Le sumo 273, 17 más 270, me encuentro a 290 grados Kelvin de temperatura ambiental. ¿Sí? La corriente eléctrica lo vamos a ir estudiando más con profundidad en el último parcial. La intensidad luminosa, no mucho. La cantidad de sustancia, ya en química ustedes ya lo van a ver en este primer parcial. ¿Sí? Entonces son 7 magnitudes fundamentales. De esos 7, longitud, masa, tiempo.
luego la intensidad luminosa candela, la cantidad de sustancia, el mol, la temperatura, grados Kelvin, la intensidad de corriente, el amperio, ¿sí? Entonces, cada una de las academias, de las entidades científicas de estandarización, ha definido el concepto de muchas de estas magnitudes. Y ese concepto de la magnitud ha ido cambiando y evolucionando. Por ejemplo, para el metro, la Academia Francesa, cuando la Academia Francesa de Ciencias estableció en el sistema en 1791, siglo XVIII, el metro se definió como una 10 millonésima parte de la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador. El segundo se definió como el tiempo que tarda un péndulo de 1 metro de largo en oscilar de un lado a otro. Eso podríamos verlo en un péndulo de una catedral. Estas definiciones eran poco prácticas y difíciles de duplicar con precisión, por lo que se han refinado por acuerdo internacional. Ha cambiado, digamos, la manera como se define esas, esas unidades. Ahora, inclusive, digamos, con átomos de cesio, se definen muchos de los parámetros como tal de masa, de longitud y de tiempo. Aquí están las unidades, su resumen. Miren, la anterior clase había corregido, digamos, el Kelvin, la candela. El Word, lo que está en mayúscula, lo convierte en minúsculo, lo convierte en minúsculo. La anterior clase ya había corregido esto, ya lo había corregido. Mi presentación no lo había guardado, no sé qué me pasó, pero la candela está en minúsculas, CD. El mol no es en mayúsculas, como unidad, su abreviación, el mol. El radian R en minúsculas, el radian. Entonces, algunas cuestiones como tal, ¿sí? Ustedes van a poder ir corrigiendo sentido común, por eso también he pedido que lean y siempre tomen como referencia los textos que hemos estado utilizando. Sí, tengo unos minutos más, voy a proseguir con la explicación, ¿ya? Entonces, las 7 unidades, y hay unidades complementarias. El radian es una unidad complementaria, el ángulo sólido, el es radian. El es radian no lo vamos a utilizar en este curso preuniversitario. El radian sí, para cuando estemos analizando ondas de luz, ondas de sonido, vamos a utilizar. La candela no lo vamos a utilizar mucho. El Kelvin sí, el mol, el amperio sí lo vamos a utilizar. Entonces, su primera tarea es entender las equivalencias. Por favor, no nos en la pizarra. Entonces, las magnitudes derivadas, aquí está la tablita, ¿ya? Ustedes tienen que explicar. Hay un libro de física de las referencias que he compartido. Ustedes tienen que, voy a hacer un print screen de esto, ¿va? Ya, las magnitudes son el área, ¿no? Es bidimensional, largo por ancho, por eso es metro cuadrado. El volumen es una unidad tridimensional del espacio que ocupa un cuerpo, un espacio, largo por ancho por alto, metro por metro por metro, metro cúbico. La frecuencia en hercios, la inversa de un segundo. Esto ya es una unidad derivada que se deriva a través de la unidad fundamental segundo. La densidad, kilogramo por metro cúbico. En el sistema internacional se maneja kilogramo por metro cúbico, pero nosotros manejamos generalmente en gramo por centímetro cúbico. En el sistema CGS, la velocidad de metro por segundo, la velocidad angular, radial por segundo, la aceleración, metro por segundo cuadrado, la fuerza en Newton, la presión en Pascal, pero la presión es la razón o proporción entre fuerza y área. Fuerza en Newton metro cuadrado, la viscosidad metro cuadrado segundo, la cantidad de electricidad, de carga eléctrica, el coulomb, la diferencia de potencial, el voltio, la potencia en watts, el trabajo, energía, cantidad de calor en joules. Entonces, nuestra tarea ahorita hay que repasar esas unidades derivadas. Voy a hacer un print screen y lo colocar. Entonces, sigo avanzando. Hay más unidades, hay más, pero estas unidades las vamos a ir desarrollando en los últimos parciales, en el segundo y en el tercer parcial. Entonces, todavía aquí, mira, el Weber, ¿qué es el Weber? El Ohm, es el faradio, la unidad de capacitancia, ¿qué es la intensidad del campo eléctrico? Volts por unidad de metro, ¿qué es el calor específico? La luminosidad, la entropía, Joule por grado Kelvin. Poco a poco vamos a ir avanzando. Nuestra tarea principal es dominar las unidades derivadas para este primer parcial. ¿Sí? Sigo avanzando. Entonces, generalmente se